es el podcast de Michelle y me da un gusto enorme que estés por aquí. En este espacio descubriremos lo que dice la Biblia acerca de las relaciones interpersonales, la familia y la sexualidad. Soy Michelle Espinosa de Mejía. ¡Allá vamos! Hola, hola a todos. Hello, hello. Bienvenidos. 15 días después, 2 semanas después, aquí estamos. Pues, ¿cómo están? ¿Cómo ha ido su semana? ¿Qué ha habido? ¿Ya pusieron el arbolito o son anti-arbolito de Navidad? Y bueno, pues es un placer estar con ustedes nuevamente aquí compartiendo este tiempo. Y fíjense que pues tuvo buena respuesta al programa anterior, entonces esta semana ya quisimos irnos duro y directo a la yugular. El día de hoy, como no sé si lo vieron ahí en las redes sociales, vamos a hablar acerca de la sexualidad masculina. ¿Qué dice la Biblia que es un hombre al respecto? Y si eres mujer, no pienses que este programa no es para ti, al contrario, toma nota, pon atención para que sepas qué es un hombre según la Biblia. Si eres mamá o papá, pues busca a tus adolescentes para que escuchen este programa y pues puedas compartirlo con tu familia y puedan comentarlo y puedan crecer mutuamente. Y pues el día de hoy tengo aquí un invitado de super lujo. Por mucho tiempo yo me preguntaba quién irá a ser mi primer invitado, a quién será bueno invitar por primera vez. Y entonces dije, pues ya sé, voy a invitar a un teonerd de la Biblia, así super nerd de la Biblia. Es un esposo espléndido, papá amoroso. Es copastor en Semilla, Guadalajara, ingeniero de profesión y con ustedes, Saúl Mejía. Bienvenido, Saúl, que entre paréntesis, para los que no saben, pues es mi esposo. De hace, ¿cuántos años tenemos de casados? 27 años de casados, muchos más de conocernos. Y a él también acaba de empezar su podcast, El Club de la Pelea, para que lo acompañen también ahí. Entonces, Saúl, ¿quieres decir algo de ti mismo para que la gente te conozca brevemente? Pues muchas gracias por la invitación, bella dama. Gracias. Me siento honrado, la verdad, de estar aquí en tu primer programa. Bueno, como ya mi bella esposa dijo, soy ingeniero de profesión. Lo de teonerd, pues yo toda la vida, mucha gente me dice que he sido nerd, pero la verdad no me siento nerd, pero bueno. Y pues sí me gusta estudiar la Biblia, sí me gusta, es un tema que me gusta, pero en lo personal, pues, o sea, para mí, yo estudiar, saber, porque como dice un primo, tenemos 2000 años casi que se escribió la Biblia y todavía hay muchas dudas de muchas cosas. Así es. Y sobre todo muchos huecos en la aplicación, en la praxis. Así es. Pues por eso estamos aquí, para, en uno de esos tantos huecos, bueno, pues intentar solucionar. Estoy felizmente casado. Ah, qué bueno. Sí, Qué alivio que diga que está felizmente casado. Estoy felizmente casado. Conozco a esta mujer desde que éramos adolescentes. Nos conocemos. Así es. La conocí antes de que fuéramos, de que entregáramos nuestra vida. O sea, como antes Señor. de Cristo y después de Cristo, así. Sí, nos conocemos desde hace mucho y bueno, ha sido un privilegio. Muy bien, por eso lo invité, ¿ven? Porque iba a decir cosas buenas. Estaba segura de ello. Muy bien, pues me han conocido a mí un poquito, han conocido al invitado de lujo de hoy un poquito. Y quisiera entrar así en materia rauda y velozmente para que nos rinda el tiempo, porque traigo unas preguntas bien interesantes
Porque hoy día se habla mucho acerca de qué es un hombre, acerca de, pues hasta de qué es una mujer. Hablábamos la vez pasada, cómo es posible que ya no sepamos qué es un hombre, qué es una mujer. Pero a lo largo de la historia, en la literatura y en el cine, en las series, vemos muchas definiciones de lo que es un hombre, ¿no? Tenemos desde el vaquero, el astronauta, el héroe fortachón, el artista, el que es así barbón con camisa de cuadros de franela que parece leñador. O sea, tenemos como muchos incluso estereotipos de hombres, ¿no? Y las mujeres han admirado a los hombres, o sea, está, por ejemplo, en las épocas pues desde las épocas de nuestras abuelas, pues estaba James Bond, ¿no? Que era como el conquistador valiente y todo eso. Entonces, pues es un tipo como de hombre que no necesariamente... Adiós al señor productor, que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Hay distintos modelos de hombre que tanto mujeres como otros varones pues han admirado, pero nosotros lo que queremos saber es qué dice la Biblia que es un hombre, porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a muchos ejemplos y tipos de varones. O sea, tenemos a un Moisés que creció en Egipto y que cuando el Señor lo llamó dijo, ay, no, Señor, no me llames a mí. Pero luego también tenemos a un Sansón, que yo no sé si era musculoso o flacucho, pero él podía con todos. Pero también tenemos a un David, que al mismo tiempo era un guerrerazo, valiente, guapo, pero también era poeta. O sea, ¿se lo imaginan? Afilaba la espada, pulía su escudo y hacía una pequeña pausa para escribir unos versos. Tenemos a funcionarios de gobierno como Daniel, como Nehemías. Tenemos a granjeros y pastores como Abraham. Tenemos pescadores y letrados como Pedro, como Juan, por ahí. Tenemos abogados quizás como muy terriblemente corruptos, como era Saulo de Tarso, pero luego tenemos a un hombre entregado a la palabra de Dios completamente, que fue el mismo Pablo. Entonces tenemos como una variedad de hombres, no solo en la literatura, en el cine, en las series, pero también en la Biblia. Entonces mi primera pregunta, Saúl, es ¿qué es un hombre de acuerdo a la Biblia? Duro y a la cabeza. Duro y así, con todo. Bueno, hay que entender que el concepto de hombre y mujer nace precisamente, lo inventó el Señor, lo inventó Dios, lo inventó Elohim. Uh-huh. No es un constructo social, no es algo que, pues de repente tú vas a ser hombre porque la gente dice que tú eres hombre por X, Y o Z y tú vas a ser mujer por esto y esto. No. Dios desde que nos creó, dice la Biblia que nos creó varón y hembra. ¿Sí? Hay algunas anotaciones interesantes, que es que las palabras que el Señor primero usa para Adán viene de una palabra hebrea que no propiamente significa hombre masculino, sino es rojizo, que se sonroja, que tiene la capacidad de sonrojarse, y también se refiere a humano, al género humano, cuando dice Adam, que es el género humano. Pero después cuando dice varón y hembra los creó, ahí ya Dios hace diferencia, y Moisés cuando escribió el Génesis ya hace diferencia en dos palabras que tienen significados diferentes. Y después cuando Dios le presenta a Eva, a Adán, que es la primera canción que se registra en la Biblia y que es una canción romántica o un poema, ¿sí? Que dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, así, ¡yujú! Ahí ya también se usan dos palabras diferentes para hombre, que es ish, y para mujer, que es isha, ¿sí? Entonces, bueno,
La Biblia hace una clara diferencia entre hombre y mujer. La primera diferencia es que un hombre es el ser que fue creado primero por Dios, ¿sí? Y que tiene la capacidad de ser masculino. Uh-huh. Y por lo tanto, al ser masculino, tiene funciones y comportamientos diferentes a la mujer. Okay. Únicos, comportamientos únicos que lo hacen ser hombre. Ok. ¿Sí? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tiene el rol de ser líder, tiene el rol de ser el responsable. El hombre es el responsable de la creación ante Dios. El hombre es el protector de la creación. ¿Sí? Sin embargo, no quiero caer en el tema de, es el rol exclusivo del hombre. O sea, porque diríamos entonces una mujer no puede liderar ni administrar la creación. Exactamente. Sin embargo, cuando Dios les dice que sean uno, o bueno, cuando Adán dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán en una sola carne, serán una. Esa palabra es una palabra hebrea que es ejad, que es uno, una unidad. Pero es la misma palabra que se usa en Deuteronomio 6:4, si no me mal recuerdo, cuando el Señor dice el Shema Israel, el Señor uno. Uno es. Uno es. Entonces, esa misma palabra de ejad es la que se usa para definir a Dios como una unidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y la misma palabra que se usa para el hombre y para la mujer, siendo una sola carne. Entonces vemos que el propósito no excluye a la mujer del propósito de gobernar, de ser responsable ante la creación, pero tampoco es que la mujer sea responsable, sino dentro de la creación Dios dijo, voy a hacer al hombre con ciertas características y esas características lo van a hacer desempeñar una función que lo haga ser y cumplir el propósito para el cual yo lo he creado. Entonces, un hombre de acuerdo a la Biblia es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza que tiene la capacidad de relacionarse con Él, pero que ante Él es responsable y tiene la capacidad de ser varonil, masculino. Ok. Entonces, eso abre otro abanico de preguntas porque entonces, ¿qué es ser masculino y qué es ser, como dijiste, varonil y masculino? Porque, por ejemplo, yo veo a un profeta de Jeremías que era llorón, lloraba por el pueblo de Dios, y entonces luego veo el mismo Adán que tuvo miedo y según él se andaba queriendo esconder de Dios. Pero también tenemos a un Pedro que primero muy bravo, sí, Señor, manda que yo vaya sobre las olas, y luego, ay, Señor, me estoy ahogando, sálvame. Los mismos discípulos, la primera vez que vieron a Jesús caminando, pegaron de gritos y dijeron, ¡un fantasma, un fantasma! Entonces, ¿a qué te refieres o a qué se refiere la Biblia con ser varonil y masculino? O sea, porque también, espera, voy a dar un ejemplo más. Tengo a Esaú y a Jacob. Esaú era aguerrido, velludo, cazador, así como reacio. Y Jacob dice que le gustaba cocinar en su casa. Entonces yo digo, bueno, pues a lo mejor Jacob fue el primer chef de la historia, no lo sé, estoy bromeando, pero son personalidades bien diferentes. Y más allá de sus fallas de carácter, de que si uno era engañador y el otro era así como bien salvaje, son perfiles de hombre diferente y siento que, bueno, no sé, tú dime, que uno no necesariamente es mejor que otro. Entonces, ¿qué es varonil? A ver, la palabra varonil viene de varón, Ajá. de ejercer el que seas varón. Y no tiene nada que ver con las capacidades y el carácter que Dios te ha dado. Algo que me encanta de Dios es que no es un Dios de estereotipos. Amén, amén a eso. O sea, no es un Dios que quiere que todos estemos cortados con la misma tijera. Dios no quiere robots o algoritmos. Sí, Dios quiere seres humanos que puedan decidir
Aguas con los calvinistas ahí, que puedan decidir por sí mismos. Que se tapen los ¿sí? oídos poquito. Y que puedan ejercer el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Porque propósitos, bueno, está nuestro propósito principal, que es conocer a Dios durante la vida, reconciliarnos con Él. Y el segundo propósito es nuestra santificación. ¿Sí? Fuera de ese propósito que aplica para hombres y para mujeres, hay un propósito que como hombre tenemos. Ahora, estamos aquí para decir lo que la Biblia dice. Claro. ¿Sí? La Biblia nos dice que la palabra varón se utilizó por primera vez en Génesis 1. Okay. En Génesis 1, no recuerdo exactamente el verso, pero bueno, es casi el último cuando dice, y Dios los creó y los varón y hembra los creó. En ese sentido, la palabra varón viene de una palabra hebrea que es sacar, ¿sí? Que es macho. Macho, así macho. El macho que aplica para hombres y para animales tiene una connotación sexual. Entonces ser varón implica que en tu sexualidad ya eres diferente al otro ser que es mujer, que es hembra. Okay. ¿Sí? Entonces, el hecho de ser varonil es que ejerzas esa sexualidad que Dios te ha dado. No estoy hablando de tener relaciones sexuales, no, de ejerzas tu sexualidad. ¿Qué es tu sexualidad? Lo que te hace ser hombre. ¿Qué te hace ser hombre? Ser el espécimen masculino, ¿sí? El que aporta la semilla en el caso de la procreación, ¿sí? Pero también es el encargado de la protección, ¿sí? Es el encargado de dar el primer paso en muchas cosas, ¿sí? Es el responsable y el que protege. Entonces, el hecho de que el Señor diga, tú vas a ser el varón, es que sexualmente tú vas a ser el que trae la semilla, tú vas a ser el responsable, tú vas a ser el que sea responsable ante mí, porque yo te hice masculino. O sea, si queremos definir, ya tendríamos que llegar a por qué Dios nos hizo masculinos, pues ya hay que preguntarle a Dios directamente, son de las cosas que vamos a preguntarle, porque hay que entender que Dios nos hizo machos, nos hizo varones, no machistas, ojo, porque a veces confundimos las palabras, nos hizo machos, ¿sí? De esa palabra sacar, ¿sí? Para poder ejercer dominio sobre la creación, para poder ejercer una responsabilidad, ser responsables de lo que Dios nos ha confiado, pero también para dar el primer paso en muchas cosas, trazarnos metas y trabajar. ¿Sí? Okay. No quiero caer en el tema de los roles, del hombre trabaja y provee, bla, 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 no. O sea, estoy hablando de algo que va más allá. Estoy hablando de una actitud de saber que eres hombre y por lo tanto tú estás llamado a hacer ciertas cosas. Ok. Entonces, ¿qué es ser varón? ¿Qué es ser varonil? Es ser del sexo masculino. Empezando por ahí, Empezando ¿no? Lo por básico. Ahí, lo básico. Y si vamos un poco más allá acerca de los aspectos básicos de la sexualidad, lo que nos hace diferentes a hombres y a mujeres, entonces no todos los hombres tienen que ser igual, no todos tienen que tener los mismos gustos. ¿O crees que el Señor pensaría que tendríamos que tener las mismas habilidades? ¿O en qué tienen que ser iguales todos los hombres y en qué tienen o pueden ser diferentes? Ok, ¿en qué podemos ser iguales todos los hombres? En el propósito. En que todos tenemos testosterona, que es lo que nos hace hombres masculinos, ¿sí? Es una hormona que resalta las cualidades del sexo masculino y nos hace buscar, nos hace ser competitivos, nos hace querer obtener victorias, nos hace querer proponernos metas, nos hace hacer tonterías también la testosterona. Como dice un compa, juventud, testosterona y dinero no es buena combinación, dice. No suena como buena combinación. No. Entonces, el hecho de que nosotros seamos del sexo masculino implica en una cuestión de propósito, de qué es lo que estamos llamados a hacer y cómo estamos llamados a vivir. ¿Sí? No tiene nada que ver con tu carácter, en el sentido de que si te gusta, por ejemplo, Caín y Abel, que le gusta a uno cazar, al otro le gusta cocinar. No, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, perdón. Caín le gustaba la agricultura y a Abel le gustaba la ganadería. ¿Sí? Entonces, no, precisamente en ese sentido Dios no quiere estereotipos.
El Señor dice, hay gente que le va a gustar arreglar cosas, ser mecánico, que le va a gustar ser ingeniero, pero hay otros que les va a gustar cocinar, que les va a gustar preparar, hay otros que les va a gustar ser ganaderos, criar ganado, en fin, hay otros que les va a gustar organizar, administrar, y eso lo podemos ver también en los dones que el Señor nos da y que vienen en Corintios, ¿sí? Todos esos dones que sirven para el bien también aplican en esa diversidad, en esa multiforme gracia de Dios. Eso no te hace ser varón o no ser varón. Lo que te hace ser varón es lo que Dios te ha definido como varón. Y podemos ser diferentes todos los hombres en ese sentido, o sea, aficiones diferentes. Por eso hay muchos deportes diferentes, por eso hay muchas profesiones diferentes, por eso hay tantas cosas a las cuales uno se puede dedicar, ¿no? Inclusive para el tema de la iglesia hay muchas áreas donde uno puede trabajar dentro de la iglesia. ¿Sí? Sin embargo, hay cosas que nos hacen común, que nos unen entre hombres, ¿no? De propósito, de buscar a Dios, de ser los que debemos dar siempre el primer paso en muchas cosas. Independientemente te guste cocinar, te guste la ganadería, te guste arreglar cosas, te guste romper cosas, eso no exime que seas el responsable, que hayas sido creado por Dios como varón, con testosterona, y que seas responsable ante Dios, independientemente de lo que te guste. Ok. Y eso se me hace muy bien porque ahorita hay mucha confusión. Hace un tiempo hablaba con unas personas y hablábamos justo de que ahorita está de moda un cierto tipo de hombre como muy delicado, voy a decir, pero mal entendido. Y sin embargo en la Biblia tenemos, por ejemplo, me acuerdo en Éxodo cuando el Señor le da los planos a Moisés de cómo construir el arca y cómo construir la tapa y cómo construir el tabernáculo. O sea, y dice que ahí en Éxodo que se encontró a unos hombres que eran los ideales, orfebres. Entonces me los imagino que pasaban sus días sentados tallando florecitas de oro, y luego los que tallaron todas las granadas y las florecitas que estaban allá arriba de la columna del templo de Salomón. Pero también estaban todos los que el Señor llamaba para ir a la guerra en contra, no sé, de Moab, por ejemplo, los que conquistaron la tierra prometida, Josué, Caleb. O sea, es otro tipo de hombres. Sin embargo, todos estaban al servicio del Señor. Es correcto. Y volvemos a lo mismo. O sea, todo está en la Biblia. Y cuando Dios habla de la mujer, ¿sí? De la mujer como creación de Dios, viene de una palabra hebrea que significa hembra, ¿sí? Que es la palabra nekevá. Nekevá significa mujer. Y más allá, hembra. Hembra. ¿Y qué significa eso? De forma sexual femenina y que se comporta femeninamente. Ok. ¿Sí? Entonces, Ese es no nekevá. somos iguales. No somos iguales. Y el hombre, por lo tanto, como es macho, se comporta de manera masculina, sexualmente masculino. Y entonces en comportamiento nos hace distintos. La mujer se va a comportar de una manera distinta y el hombre se va a comportar de otra manera distinta. Independientemente si al hombre le gusta, volvemos a lo mismo. Pintar, esculpir. O jugar fútbol. O aventar piedras, en fin. Okay. Sí, y mira, cuando tú te juntas con un grupo de hombres, es bien curioso. Independientemente de las aficiones de cada quien, si alguien empieza a tirar piedras al agua, si estás en un lugar donde hay agua, una laguna, y uno empieza a tirar piedras al agua, al ratito todos estamos ahí tirando piedras al agua, ¿no? A ver quién la tira más lejos. A ver quién la tira más lejos o quién hace más patitos, así, ¿no? Sí. Y las mujeres también, si están en una reunión, terminan ellas hablando de cosas femeninas, pues. Independientemente de si al hombre le gusta cocinar, no le gusta, si es como dices tú, de un temperamento un poco más tranquilo, si le gustan las cosas más extremas a unos, terminamos haciendo lo mismo y platicando de lo mismo. Ok. Creo que nos queda claro, ¿no? A fin de cuentas el Señor en su diseño inteligente hace todo bien y todo es hermoso en gran manera. Y ahorita que hablabas acerca de
las diferencias y las similitudes. Hablando de temas de los hombres, pues hay temas que son inherentes a todos los hombres, y tú decías, por ejemplo, lo de la competitividad, ¿no? A ver, vamos a terminar todos viendo quién tira la piedrita más lejos en el agua o haciendo más patitos. Entonces yo pensaba que quizás hay temas que son inherentes a los hombres, así como decir los juguetes son inherentes a los niños. Si hablamos de niños, sí o sí hablamos de juguetes, o sí así hablamos de dulces, pasteles y helados, ¿no? Porque van de la mano, no los puedes despegar. Y entonces yo quiero hacerte una pregunta difícil. Échale. ¿Crees que la pornografía es algo inherente a todos los hombres? ¿Crees que es una lucha absolutamente presente en todos los hombres, en los que ni uno se salva? Es una respuesta compuesta, ¿eh? Ok. Haces una pregunta. Déjame ver el reloj. Ajá. Toda la vida haciendo tus preguntas Difíciles. No, sé, creo que el tema de la pornografía es inherente al pecado. Ok. Es un tema inherente al pecado, al abuso, a varias cuestiones. Sin embargo, desde el principio de los tiempos, podemos leer en la Biblia que el tema a nosotros los hombres, el tema de lo visual, de los ojos, siempre es vamos a decir, un área flaca, ¿sí? Uh-huh. Podemos ver desde que Adán vio por primera vez a Eva, la vio y se emocionó. Y dijo, wow. Wow, Señor, ¿qué es esto? Dios, ¿qué es esto que hiciste que es maravilloso? Y hasta se aventó ahí un poema, una canción, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, esto se ha predicado muchas veces, se enseña muchas veces, somos más visuales que las mujeres, eso es un hecho, ¿sí? Entonces, no es que la pornografía sea una lucha de todos los hombres, ¿sí? Más bien lo que es la lucha es ser la lujuria, la lascivia, los ojos, ¿qué te llama la atención? Uh-huh. Y digo que es una pregunta compuesta. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con la educación que tú tienes. Ok. Lo hemos platicado tú y yo. Uh-huh. Los hombres traemos una educación en muchos casos muy mala. Venimos muy mal educados. ¿Sí? Qué triste. Porque no le ponemos, no nos enseñan desde pequeños a ponerle filtro o control a nuestros ojos, ¿sí? Podemos ver que Job, en el libro de Job, creo que es el capítulo 31, si no mal recuerdo, Job dijo, hice pacto en mis ojos para no ver a una doncella joven y codiciarla. Uh-huh. Entonces podemos decir, ahí Job no está diciendo poseerla, tomarla, acostarme con ella, está diciendo no verla para codiciarla. Pues a lo mejor por eso el Señor lo presume, porque en Job 1 le dice el Señor a Satanás, ¿has visto mi siervo Job? Oh, wow. A lo mejor era por eso, porque se había puesto como meta no mirar lo que no debía mirar. Entonces, eso en sí no es que sea la pornografía, es que nosotros los hombres batallamos, o somos tentados con eso, con a dónde van nuestros ojos. Uh-huh. Ese es el tema. Pero entonces, ¿tú crees que no todos los hombres están presos en la pornografía? Presos no. Todos podemos ser tentados por la pornografía. Bueno, pues hasta las mujeres también. O sea, las estadísticas dicen que cada día hay más mujeres consumidoras de pornografía. Exacto. Haremos un programa especial de mujeres en la pornografía, pero todos podemos ser tentados desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero entonces, creo yo que los hombres no deberían de comprar el concepto de si soy hombre, no tengo otro remedio más que ver a chicas en bikini en Instagram. No, sí, obviamente no es algo, es inherente a nuestra naturaleza caída. Ajá. No es inherente a nuestra masculinidad dada por Dios. Eso qué importante es. O sea, es inherente a la naturaleza caída, así es, no al diseño de la masculinidad dado por Dios. Es correcto. Entonces, un hombre, siendo muy hombre, no necesariamente tiene que sucumbir a la pornografía. Es correcto. Tiene la capacidad de ser libre de la pornografía. Por supuesto.
Eso da mucha esperanza porque lo vemos mucho con los adolescentes. Ahora sí que tú y yo que hemos trabajado tanto con los adolescentes, a veces los adolescentes creen que no tienen más remedio, que es lo que toca. O sea, como soy adolescente, pues seguro me va a salir un granito en la frente y seguro voy a oler mucho a sudor y seguro no voy a poderle hacer frente a la tentación de la pornografía. Sí, entonces... pues eso nos da mucha esperanza, mucha esperanza, y creo que es una invitación hacia todos los varones a decir, sí se puede, porque el diseño de Dios lo dispuso así. Claro, ahora, sí, como te digo, sí, y lo podemos leer desde la antigüedad, desde Job, que Job dijo, propuse en mi corazón no ver. Y luego ves en Proverbios también cuando dice, no veas a la mujer ni caigas, ¿sí? Uh-huh. O sea, porque eres reducido a un bocado de pan. Uh-huh. Entonces es algo inherente a nuestra naturaleza pecaminosa masculina, que somos proclives a ser tentados con eso. Y todos somos tentados con eso. Uh-huh. Pero ser tentado no es lo mismo que pecar, porque claro, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Es correcto. Entonces podemos vivir tentados desde el día 1 hasta el día último, pero vencer ese pecado y no pecar. Así es, pero ahí también depende de lo hipersexualizada que tengas tu carne. Ajá, a ver, elabora. Sí, que tú, por ejemplo, vivimos en una sociedad ya ahorita, bueno, siempre hemos vivido, pero conforme ha pasado el tiempo cada vez más se tiende a la hipersexualización de todos los temas. En todos lados te presentan estímulos donde salen muchachas, donde salen escenas eróticas, o sea, referencia a cuestiones eróticas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nuestra educación va a hacer que pongamos más atención en esas cosas. Y si traes una mala educación, vas a decir, no tiene nada de malo que yo vea a esta chica. No tiene nada de malo que yo diga, esta chica está muy guapa, tiene muy buen cuerpo, tiene esto y lo otro. Y ahí ya el Espíritu Santo te debe prender los focos rojos. Digo, si eres nacido de nuevo, claro, el Espíritu Santo va a prender las alarmas y te va a decir, ¡ey, esos ojitos para dónde, mi estimado! ¿Quién te dio permiso de andar volteando para allá? ¿Quién te dio permiso de andar pensando esas cosas? Uh-huh. ¿Sí? No tienes nada que andar haciendo aquí, vámonos. Ay, sí, qué bueno sería que todos los hombres escucharan así la voz del Espíritu Santo, porque la verdad es que como mujeres es bien incómodo. O sea, y volvemos al tema en que no necesariamente tiene uno que estar vestida provocativamente, puedes traer así como un saco de papas encima y de todas maneras a veces se sienten esas miradas y dices, pues, ¿qué onda, no? Pero bueno, es un tema en el que abundaremos en otra ocasión, pero creo que con esto que nos dices, me gustó mucho esto que dices, que es inherente a la naturaleza pecaminosa, caída, no inherente a la masculinidad diseñada por Dios. Eso, wow, eso hace total diferencia. Y bueno, hablando de cosas que son inherentes a los hombres, a lo largo de los años, pues yo he acompañado a adolescentes, a mujeres casadas, tú lo sabes, en temas de su relación de pareja, y tristemente, cada día más trato historias acerca de maltrato, de mujeres solteras, casadas, que sufren maltrato por parte de su papá, de su esposo, ahora hasta de su novio. Y las estadísticas tristemente nos dicen que hasta la mitad de las mujeres vive algún tipo de violencia en su casa, y puede ser violencia emocional, violencia verbal, violencia económica, violencia espiritual, incluso pues violencia sexual. Y estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica. No necesariamente estoy hablando de, así como de estadísticas de todo el mundo. Entonces, hasta la mitad, fíjense, varía un poco entre la región, pero las estadísticas son bien terribles. Entonces, hablando de esa inherencia de los hombres, de los temas inherentes a los hombres, la violencia no se puede evitar en los hombres. ¿Qué podemos hacer para evitar la violencia intrafamiliar?
¿qué podemos hacer para decir, ok, soy hombre, tengo mucha testosterona y soy reacio y el Señor me ha hecho líder, pero ¿en qué momento se cruza esa línea y un hombre se vuelve un novio violento, un esposo violento y un papá violento en cualquiera de las manifestaciones del abuso? ¿Qué dice la Biblia? O deja tu novio o esposo, un amigo. Bueno, pues sí. Un hermano. Pues sí, también. Un hermano violento, ¿no? Uh-huh. Mira, en definitiva esto tiene que ver con la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa que tenemos, número 1. Número 2, viene a ser reforzado con nuestra educación. Volvemos a la mala educación. Volvemos a la mala educación. Si los hombres no tenemos una buena gestión emocional, vamos a desbordar esas emociones en la manera que nuestro cuerpo quiera, guste y mande. Uh-huh. ¿Sí? Vemos un ejemplo de eso, cómo Dios está interesado en nosotros cuando Caín se agüita porque Abel, el sacrificio que le presentó él al Señor fue visto con mejores ojos, le agradó, uh-huh, y el de él no le agradó, ¿no? Uh-huh. Entonces Caín se agüita y luego se enoja. Y vemos ahí una interacción muy interesante, que es el Señor, Dios, le habla a Caín directamente. Génesis 4:6, aquí ya lo encontré. Sí, ¿y qué le dice? En el 4:6 dice, en esta traducción dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Eso le dice Dios a Caín cuando llegó muy enmuinado. O sea, le dice, gestiona tus emociones, no te dejes llevar por ellas. No te dejes dominar. Y que las emociones sean tu amo. Es correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la violencia que hay en las relaciones? Necesitamos, primeramente, como dicen muchos pastores cada domingo, conocer la Biblia, conocer la palabra, lo que dice de nuestro carácter. A veces estamos más preocupados buscando lo que la Biblia dice para que nos vaya bien en nuestro trabajo, para obtener ciertas metas, para ser el líder que está escondido en ti, para ser el campeón que eres, en vez de decir, oye, a ver, uh-huh, la prioridad del Señor para mi vida es mi santificación. Amén a eso. Y desarrollar el carácter de Cristo. Uh-huh. Entonces, si yo no estoy estudiando la Biblia con el propósito de desarrollar el carácter de Cristo y ser más santo, no le estoy aplicando mal. Okay. Le estoy leyendo mal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el estándar al que estamos llamados. Okay. Si yo reacciono violentamente, necesito decir, ¿por qué reacciono violentamente? Seguramente reacciona uno violentamente porque lo vio en casa, porque lo aprendiste en casa. Qué triste. Número 1. Número 2, reaccionas violentamente también porque no conoces qué debes hacer con tus emociones. Pensamos a veces que, bueno, a ver, lo voy a explicar así. Nosotros, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando una base de datos en nuestra conciencia y en nuestro comportamiento, en nuestro cerebro se va almacenando conexiones interneuronales, que son las que hacen que cuando nos presentan somos sometidos a estrés o estamos enfrentando alguna situación, buscamos cuál es el procedimiento para poder reaccionar a eso en nuestro cerebro. Pero como no conocemos la Biblia en su totalidad o no nos enseñaron la palabra de Dios, la Biblia desde pequeños, sino que muchas de esas conductas de cómo resolver problemas las vimos en casa, uh-huh, y eso se forma un patrón de conducta en nosotros porque así se resuelve un problema. Mi papá pone en paz a mi mamá gritándole. Mi papá pone en paz a mi mamá aplicándole la ley del hielo. Mi papá pone en paz a mi mamá haciendo esto. Ok, entonces yo voy a desarrollar eso y lo voy a meter en mi base de datos. Y se forma una laguna de decir, cuando yo esté en este tipo de estrés,
hay una laguna, no hay una instrucción clara que hacer. Entonces, ¿quién rellena ese hueco en esa laguna? Tus emociones, como Caín. Tus emociones rellenan ese hueco y entonces a la hora que sale un problema, yo voy a reaccionar como mis emociones dicen, no como la Biblia dice. Entonces nuestro trabajo, como como hombres y mujeres, pero principalmente ahorita que estamos hablando de la masculinidad, como hombres yo tengo que ver y tengo que trabajar y debe ser un anhelo, una meta, un objetivo personal, ver esas conductas que yo tengo, ese comportamiento que yo tengo que ver si es una laguna que yo tengo y que aprendí de una naturaleza caída o estoy reaccionando como la Biblia dice. Proverbios 16, creo que es, creo que lo tengo aquí anotado, sí, Proverbios 16, 32, dice que mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Okay. Proverbios 16, 32, ¿sí? Uh-huh. Mejor es el hombre que domina su espíritu o que es tranquilo, en otra versión dice, que el que conquista una ciudad. O sea, es mejor gestionar tus emociones y no dejarte dominar, como le dijo aquí Dios a Caín, que ser un guerrero que gana la partida de Call of Duty o... Bueno, tú sabes que a mí me encantan algunos deportes, ¿sí? Y me gusta mucho hacer esa analogía yo de los deportes, ¿no? Ha habido coaches de fútbol americano que decían, como te paras en el campo, te paras en la vida. Uh-huh. Y dices, pues qué filosófico, pero tiene mucha razón, ¿sí? Uh-huh. ¿En qué? En que, por ejemplo, si yo sé a qué me toca jugar, uh-huh, voy a buscar perfeccionar eso en lo que me toca jugar. Uh-huh. Y lo vemos. Nosotros como hombres, a la hora de desarrollar nuestra profesión, queremos ser los mejores, los que mejor cobramos, queremos ser los que mejores resultados obtenemos, queremos ser los expertos en eso y hay una competencia. Uh-huh. El problema es que lo dejamos eso en el área laboral, en el área profesional y no lo llevamos a nuestro carácter. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si yo en mi carácter no sé lo que la Biblia dice, ¿a qué debo jugar? ¿Cuál es mi rol de jugar en ese sentido? Uh-huh. Pues ni siquiera voy a saber que existe eso y no lo voy a tomar en cuenta. ¿En qué? En decir, oye, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna razón, las mujeres que están alrededor de ti, llámese mamá, hermanas, amigas, novia, esposa, se deben de sentir amenazadas por ti. En ningún momento. Okay. Si alguna mujer que te rodea, que interactúa contigo, se siente amenazada por ti, cuando tú te molestas o cuando no sabes cómo reaccionar, ya estamos haciendo algo mal. Así de fuertes. O sea, volvemos a Caín, porque el Señor le dice, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y unos versículos después, 3 doritos después, vemos que en vez de él dominar y ser el amo de sus emociones, fue al contrario. Sus emociones fueron su amo y lo dominaron y pues mató a su hermano. Así es. Y entonces vemos siglos después que Pablo les dice, no sean ásperos con sus esposas, y que luego Pedro les dice, trátenlas como vaso más frágil. Ahí, por ejemplo, fíjate, la Biblia nos está enseñando que la mujer es más frágil que nosotros, el hombre. Uh-huh. Desde el punto de vista de creación de Dios, uh-huh, ¿sí? De ser hembra, de comportamiento femenino, uh-huh, y que nosotros como hombres tenemos comportamiento masculino. Es decir, esa es una de las diferencias. El hombre es más reacio, más duro, más correoso que la mujer, uh-huh, en muchas cosas, ¿sí? Uh-huh. Y la mujer es frágil. Entonces, uno debe saber que cualquier cosa que uno haga, vas a lastimar esa fragilidad. Sí. Y eso ahorita ya es tipificado violencia. Sí. O sea, desde la Biblia, desde Génesis lo estamos viendo, pero pues ahora ya, pues ya lo estamos viendo dentro de los parámetros legales. Así, ¿no? Es. Entonces, wow. Tú, mira, perdón, ahí es una cosa muy interesante. Tú como hombre puedes preguntarle a tu mamá, a tu hermana, a tu novia, a tu amiga, a tu esposa. Es decir, ¿hay alguna situación donde te has sentido amenazada por mí, por mi reacción? Hombres que nos están viendo y que nos verán, hagan ese ejercicio y pregúntenle a las mujeres de su vida. A ver, hagan un sondeo, una encuesta de satisfacción. ¿Cuántas estrellas pones? ¿Qué tan amenazada te sientes por mí?
Wow, ese es un gran ejercicio y ahora sí que como mercadóloga yo se los puedo decir. Híjole, el tema da para mucho. Muchas gracias, Saúl. Te volveremos a invitar. Ay, qué bueno, qué alivio. Te volveremos a invitar. Déjame nada más leer algunos comentarios. Dice María Fernández. Dice que Dios los bendiga por este programa tan edificante. Muchas gracias, gracias a Dios. ¿Podrían hablar más sobre el papel del hombre en el hogar según la Biblia? Saludos desde Caracas. Ay, gracias, saludos desde por allá bien lejos, pero gracias. Y pues es lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, el papel del hombre. Creo que quizás haremos una segunda parte de este programa para hablar justamente de eso. Carlos Soto dice, llevo años esperando que alguien hablara de esto. Gracias, saludos desde Santiago. Muchas gracias. Y José Hernández dice, amén, este tema sobre la masculinidad en la Biblia es muy necesario. Que Dios los bendiga a ustedes y a Saúl por compartirlo. Muchas gracias. Sí, gracias. Kira Torres dice, literalmente me encanta cómo abordan temas tan importantes de manera tan chill. Los amo, sigan así. Ajá, gracias, ore por nosotros. Sí. Mateo Pérez dice, ¿cómo ven ustedes la influencia de la Biblia en la masculinidad actual? Los escucho desde Pátzcuaro, gracias por el programa. Respuesta de 30 segundos. La Biblia en la masculinidad actual. Bueno, pues primero identificar a qué es lo que estamos llamados los hombres de acuerdo a lo que la Biblia dice. Punto. Ok. Sí, y para no irnos muy lejos, si como masculino y responsable de la creación debemos ser los primeros en desarrollar el fruto del Espíritu. Ándale, se las puso difícil. Si vas a ser competitivo, sé competitivo en eso. Amor, gozo, paz, paciencia. Así, ser el más amoroso, el más gozoso, el de más fe. Así es en tu casa. Y los invito a sintonizar, el Club de la Pelea, donde próximamente el pastor Saúl estará hablando justo de eso. Le voy a hacer comercial a su podcast también. Dice Guadalupe López, que Dios los bendiga por hablar de la masculinidad según la Biblia. Gloria a Dios. Saludos desde San Francisco del Rincón. Muchas gracias. Otto García dice, hey, me encanta cómo Saúl explica la masculinidad. Literalmente es como un TikTok educativo. Gracias desde Zihuatanejo. Y tengo a Luis García, dice... Hola, la masculinidad según la Biblia es un tema súper interesante. ¿Qué opinan de cómo se ve hoy en día? Pues más o menos ya se contestó la pregunta. Los escucho desde Isla Mujeres. Vanessa Ruiz dice, este tema está súper interesante. Michelle, literalmente estoy obsesionada con tu programa. Saludos desde Zamora, gracias. Apreciamos sus oraciones. Sí. Dice, ¿cómo consideran que la masculinidad bíblica se adapta a los tiempos modernos? Gracias por el programa desde Bernal. Totalmente, es aplicable la masculinidad ahorita en nuestros tiempos porque ahorita es cuando más necesitamos aplicar la Biblia en la manera que manejamos, en la manera que interactuamos con los demás, en la manera que desarrollamos nuestro trabajo, nuestro ministerio. Es ahorita más que nunca, ahorita que los conceptos de los roles sociales están no claros. Ahorita es cuando más necesitamos el verdadero estándar creado por Dios. Recordemos que el sexo lo inventó el Señor, el sexo masculino y femenino los inventó Dios, entonces pues hay que apegarnos al estándar que Él dio. Ok, muy bien. Gracias. Tino García dice, Michelle, ¿qué opinas sobre cómo la masculinidad bíblica puede influir en la crianza de los hijos hoy en día? Como padre siempre busco maneras de ser un mejor ejemplo para mis hijos. Tu programa es una gran fuente de inspiración. Gracias por todo lo que haces. Te escucho desde Cuernavaca. Muchas gracias. Creo que la masculinidad es bien importante. La familia necesita una masculinidad bíblica. Las familias necesitan hombres conforme al diseño de Dios y necesitan hombres que aprendan a ser papás, no como lo aprendieron en la cultura, sino como dice la Biblia.
Ahí le voy a dejar de tarea al host del Club de la Pelea que hable acerca de la paternidad bíblica. Ya no. Ya, apúntele bien. Muy bien. Deje ver si tengo. Creo que esas son todas las preguntas. Entonces, para terminar, podemos concluir que un hombre bíblicamente es un ente diseñado por Dios para cumplir un propósito. Es diferente a la mujer y necesita dirigir, necesita proteger y necesita cumplir su llamado. Es el macho de la especie. Es el macho de la especie. Muy bien. Y para terminar, quiero hacer algo con mis invitados. Ya me quedan poquitísimos minutos, pero algo que voy a hacer con todos mis invitados, ni modo, va a ser conejillo de indias. ¿Comida favorita? La carne asada. No me extraña. Los cortes. Cortes, así, mucha carne. Mucha carne. ¿Versículo favorito? Uno nomás. ¿Uno nada más? Uno. Tengo que decir 2. No, 1. 2 por 1, estoy en oferta. Bueno, ándele pues. Salmo 34 del 4 al 8. Salmo 34 del 4 al 8. Ay, no, esta Biblia se le pegan las hojas. Juan 15 del 13 al 16. Y Juan 15. El Salmo 34 es el de este pobre clamó a Jehová. Clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ok, muy bien. Un tip para los varones solteros. ¿Qué hubieras querido tú que te hubieran dicho cuando estabas soltero? Demasiadas cosas. 30 segundos. Ok, ¿qué me hubiera gustado? Que necesitas aprender a depender de Dios, a conocerlo personalmente y depender de Él y dejarte formar por Él. Ok, tip para los solteros. Ahora un tip para los casados. ¿Qué hubieras querido que te dijeran antes de? ¿Antes de casarme? Pues sí, cuando te casaste. Así un tip para los casados que a ti te hubiera servido. Prometo que me voy a tapar los oídos. No, ya te lo he dicho. A ver, pues. Aprender a no discutir por tonterías. Ok. No vale la pena. El dinero, los bienes materiales, el horario, no vale la pena para tener una discusión matrimonial. Es completamente irrelevante. Ok. Muy bien. Estrellita todas las preguntas. Muy bien, pues chicos, esto ha sido todo. Compren mi libro, 13 mitos acerca del sexo. Está en Amazon, en las librerías cristianas, digital, está en todas las plataformas. Sígueme en las redes sociales y si esto te ha sido de bendición, pues apóyame en Patreon, búscame en Patreon y suscríbete. Ahí vamos a subir material exclusivo. Voy a invitar de nuevo a mi invitado de lujo de este día y vamos a subir ahí material exclusivo. Te recuerdo que pues estos programas salen en vivo en Convergente Radio, pero a partir de los viernes aparecen en las plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Ayúdanos a difundir la verdad bíblica para la sexualidad. Y nos vemos en 2 semanas. Gracias por haberte unido al podcast de Michelle. Por favor, comparte el contenido y nos vemos en 2 semanas.